Volvemos aquí a Semana en Vivo, pero claro, aquí siguen hablando ustedes, estamos ya al aire, carambas. Estamos hablando sobre el tema de lo que pasó el 19 de noviembre de 2012, cuando de un tarascazo se fueron por lo menos 100.000 kilómetros de mar Caribe, ¿verdad? Eso dicen, no sabemos todavía. Pero quisiera preguntarle primero aquí a nuestro decano en esta materia, al doctor Enrique Gaviria, ¿qué fue lo que perdió el país? Y si me puede decir cómo o por qué. Pero ¿qué fue primero que todo? Bueno, en primer lugar yo creo que tengo que reiterar lo que piensan todos los colombianos, de que realmente esto es una página negra para la diplomacia colombiana y para los colombianos, porque yo creo que es uno de los acontecimientos más graves que ha vivido el país en su historia diplomática, tal vez comparables con lo de Panamá, la pérdida de Panamá, la entrega de los monjes, etcétera, etcétera, en donde realmente pues pudo haber omisiones o posiciones que no eran las indicadas como para defender de una manera o de la mejor manera posible los intereses colombianos. Naturalmente, y que yo parto de la base de que yo no voy a entrar a hacer un juicio de responsabilidades. Yo creo que ese juicio de responsabilidades lo hará la historia de Colombia. Lo que sí me parece es que parte de la frustración que ha habido en Colombia de parte de todos los colombianos se ve en gran parte de las falsas expectativas que le crearon antes del fallo. por aquello del fallo salomónico. Pues es que yo lo del fallo salomónico, pues creo que, pues por lo menos no fue muy acertado en el momento que se dijo, cuando todavía no se había producido el fallo de la Corte Internacional de Justicia, y que yo creo que eso de alguna manera, pues por lo menos pudo influir en el ánimo de algún magistrado. Que se sintió un poco, digamos, hasta cierto punto despreciado, porque es que todos sabemos que la Corte Internacional de Justicia falla en derecho, y no hay tal de que haya decisiones en el sentido de que la Corte decida que hay que darle esto y hay que darle esto al uno y el resto al otro, porque es que la Corte no puede fallar ni siquiera en equidad a menos de que las partes de común acuerdo así se lo soliciten, pero la Corte no puede fallar de oficio pues en equidad, ¿no? De manera que eso, pues no sé, me parece que por lo menos fue inoportuno. Sí. Me parece que es inoportuno, pero por otro lado también, pues muchos de los que pertenecieron al equipo colombiano, pues daban a entender que el fallo iba a ser un gran triunfo de Colombia, que no íbamos a perder un centímetro, que le iban a hallar la razón a Colombia de sus planteamientos de carácter jurídico. Y yo fui más escéptico en respecto de eso, porque yo creo que había muchos aspectos que la Corte tendría que considerar o que tuvo que considerar y que no permitían ser tan optimistas sobre el resultado final. Lo cierto fue que pues en este fallo, para desgracia de Colombia, perdimos no sé cuántos kilómetros todavía no sabemos, de mar. No, eso lo sabrán los técnicos. Ayer me preguntó alguien que en cuánto, yo le dije, pues yo no sé, realmente eso habrá que establecerlo. Ahora, ¿por qué no hacemos para que vamos sí, hablando sí, claro.
y vamos, volvemos a donde estamos en este instante, pero para que los demás podían, sí, claro, sigamos teniendo el mismo ritmo. Juan Daniel, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué perdimos? A ver, la pérdida es grande, para comenzar. Lo que perdimos fue mar territorial que Colombia había considerado como suyo desde hace muchísimas décadas. Esto se nos fue, definitivamente. Si Colombia es un país que se atiene a los tratados internacionales que ha suscrito, que los observa y que los ejecuta, pues naturalmente la decisión de la Corte Internacional de Justicia es un hecho consumado. Desde luego que se puede pedir una interpretación del fallo, que yo diría que se trataría de una táctica dilatoria, porque finalmente la Corte Internacional de Justicia terminaría corroborando los acertos de su sentencia. Pero en materia de lo que se perdió, pues puede evaluarse en primer término en factor humano. El factor humano es fundamentalmente social, y lo hemos visto ahora en las declaraciones de doña Josefina Huffington, que hay un desánimo creciente en el archipiélago, y eso irá increciendo, creo yo, a menos que el gobierno nacional haga unos cambios profundos de orientación, no únicamente en su política externa, sino también en atención a esas islas que han permanecido secularmente abandonadas. Es que, como lo decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, solo nos damos cuenta de San Andrés y Providencia cuando queremos generar algunos votos. Eso es cierto, ¿no? Entonces, y ni hablar de lo que está pasando en la clase política. Exacto. Ya. Entonces sigo hablando de lo que se perdió. Económicamente, pues económicamente los habitantes de San Andrés han perdido los derechos de pesca y de subsistencia. Eso se trata de generación de subsistencia, generación de ingresos. Y la gran pérdida desde el punto de vista de riqueza nacional es hidrocarburos, que casi seguramente existen al oriente del Cayo de Quitasueño. De eso saben más los expertos que yo mismo, y también posible riqueza mineral que allí se encuentre. Es incuantificable la cantidad de riqueza económica que se perdió. Náufragas. Náufragas. No podríamos decir cuál es la cantidad. De todas maneras, la pérdida social y económica es incuantificable. Armando Zamora fue la persona como estuvo al frente, cuando estuvo al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fue la persona que planificó todo la entrega de 3 bloques, ¿no es verdad?, que fueron los que después el presidente decidió echar para atrás debido precisamente a las protestas de personas como Josefina Huffington, que decían que eso afectaba el ecosistema, el Sea Flower y todo esto que estaba protegido por la UNESCO. Hoy acaba de decir el ministro de Nicaragua que lo primero que va a hacer es precisamente empezar a explorar, en esa zona donde había previsto esos bloques. ¿Usted qué opina, doctor Zamora? Bueno, yo opino que lo que generó todo este conflicto en realidad fueron los hidrocarburos. Cuando Nicaragua empezó a ofrecer áreas en una zona cuando no era clara, por ahí en los años 60, 70, donde estaba la línea divisoria, donde estaba la línea de delimitación marítima. Y en la corta vida de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una de las primeras acciones que hicimos fue ejercer la soberanía estudiando el potencial de hidrocarburos. Y por una decisión de gobierno, no de la agencia ni mía, se decidió ofrecer las áreas porque simultáneamente Nicaragua las estaba ofreciendo. Las ha venido ofreciendo desde antes de la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, era imperativo demostrarle al mundo que el que tenía la autoridad era Colombia. Ya en una etapa posterior, pues siempre quiso el país desarrollarlos respetando el medio ambiente y la normativa local. Se decidió entonces que esos hidrocarburos no se iban ni a explorar ni a explotar. Sí. Se decidió darle prioridad al ambiente. Sí, al sistema, la zona marítima de corales, de Sea Flower que había ahí. Eso era la decisión de los sanandresanos. Pues yo creo que más que los hidrocarburos lo que se perdió fue la protección del área.
porque ya nosotros habíamos decidido, el país decidió que no se iban a explotar. Entonces, esta decisión de la Corte le da a Nicaragua la facultad de explotarlos. Y le da la facultad de explotarlos ignorando la normatividad que tiene Colombia en esa zona, porque eso no opera en Nicaragua. Entonces yo creo que la pérdida más significativa es la de esos ecosistemas, si Nicaragua se va a disponer a explotarlos sin observar la normatividad que nosotros tenemos. El doctor Roy Barreras va a tener a su cargo digamos la tarea de volver o de incluir este nuevo mapa en la Constitución. ¿Y eso cómo se plantea, doctor Barreras? Le anticipo, María Jimena, con el saludo a los televidentes y a los panelistas, que mientras yo sea presidente del Congreso no se redibujará el mapa de Colombia. Por supuesto, le corresponde al Gobierno Nacional tomar decisiones muy difíciles y seguramente ahora los expertos hablarán sobre el asunto. Nos han dicho que es una decisión irreversible, que es un daño que hay que asumir. Personalmente creo que la posición de pensar o siquiera plantear desacatar un fallo internacional tiene unas consecuencias muy complejas para el país, pero eso no significa que antes de agotar cualquier posibilidad jurídica de revisión, de aclaración, incluso de negociación con la propia Nicaragua de las condiciones de explotación pesquera, por ejemplo, de esa zona, nosotros vamos a apurarnos a asumir el golpe y a posar con la cicatriz en el nuevo mapa. Pero, ¿y entonces? Déjeme decirle que yo, que como usted sabe soy médico, he experimentado con dolor esta decisión y puedo imaginar como cuando un paciente en un accidente pierde un dedo. Y por supuesto lo primero que hace es negarse y decir, no, yo tengo que recogerlo, me lo pueden pegar, y hasta que se da cuenta que lo perdió. Pero una vez que tiene la herida, tiene que ser atendido, tiene que cicatrizar y sobre todo tiene que revisar cómo recuperar el daño. ¿Pero eso qué significa? Eso quiere decir, María Jimena, que la primera prioridad de los colombianos es cómo recuperar al país de este golpe. Nosotros podemos revisar hacia atrás y resultará necesario hacer seguramente un juicio de la historia, como decía el profesor Gaviria. Pero lo que los colombianos necesitan hoy, esos pescadores necesitan hoy, y los compatriotas, es qué hacer mañana y qué hacer la semana entrante y cómo recuperarnos del golpe y cómo evitar nuevos golpes y saber cuáles fueron los grandes errores para no volver a cometerlos, y parecen estar claros y están marcados por 2 años, el año 2001 y el año 2007. Y eso el país debe saberlo, porque lo primero que nos quitaron antes de los Cayos, antes del territorio marino, fue la verdad. Porque no nos contaron a los colombianos lo que había ocurrido en el 2001, lo que había ocurrido en el 2007, y nos metieron en un túnel sin salida que terminó heredando este gobierno y que terminó estallándole en las manos. Si a usted le parece, yo creo que ese puede ser el tema que podemos seguir hablando la próxima parte de este programa, sobre qué fue lo que pasó y por qué no supimos sino hasta ahora todo lo que estaba pasando, ¿no es verdad? Yo creo que ese es un tema que vamos a comenzar con el doctor Bush. No se me ponga furioso. Vamos a seguir aquí en este debate y ya a comenzar a ir a fondo a ver qué es lo que está pasando detrás de ese fallo tan complicado y tan difícil de manejar. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.